1945, el año trágico de la Alemania nazi. En 1945, tras la caída del Tercer Reich y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán enfrentó un sufrimiento sin precedentes. La devastadora ofensiva del Ejército Rojo desde el este, junto con bombardeos aliados, expulsiones forzadas y atrocidades, marcó un periodo de caos, hambre y desesperación. El colapso del Reich. A principios de 1945, las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Berlín, mientras las ciudades alemanas, devastadas por bombardeos, se rendían. Adolf Hitler, aislado en su búnker, se hundía en delirios, alimentado por la propaganda de Joseph Goebbels. La escasez de alimentos y servicios básicos obligaba a los civiles a refugiarse en sótanos o huir al campo. Los líderes nazis regionales, en negación, aplicaban medidas brutales contra desertores. La cúpula nazi comenzó a fracturarse. Hermann Göring intentó asumir el liderazgo, pero fue declarado traidor por Hitler. Heinrich Himmler buscó negociar con los aliados occidentales, pero fue capturado y se suicidó. El 29 de abril, Hitler se casó con Eva Braun y dictó su testamento. Al día siguiente, ambos se suicidaron en el búnker. Sus cuerpos fueron quemados para evitar que cayeran en manos aliadas. Goebbels y su familia también se quitaron la vida. El 2 de mayo, los soviéticos tomaron el Reichstag, izando la bandera roja sobre Berlín. El 7 de mayo, Karl Dönitz firmó la rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. Atrocidades y sufrimiento civil. La población civil, especialmente mujeres y niños, sufrió horrores. En Berlín, se estima que 1 de cada 3 mujeres fue víctima de agresiones sexuales durante la ocupación soviética. La batalla de Berlín, librada por una resistencia nazi agotada y milicias improvisadas, dejó más de 900,000 bajas alemanas y 360,000 soviéticas y polacas. Dresden, una ciudad hasta entonces intacta, fue devastada por bombardeos aliados el 13 y 14 de febrero, que desataron una tormenta de fuego, matando a unos 25,000 civiles. Hamburgo también sufrió bombardeos masivos, con estimaciones de 60,000 a 100,000 muertos. Estas ciudades, llenas de civiles, fueron reducidas a escombros. Expulsiones y venganzas. Los alemanes étnicos en territorios ocupados, como Polonia, enfrentaron expulsiones brutales y represalias. Tras la liberación aliada, millones fueron desplazados, sus propiedades confiscadas o destruidas. En Polonia, donde los nazis asesinaron a 5 a 6 millones de personas, los comunistas reprimieron a los alemanes, forzando su traslado a Alemania. El Acuerdo de Potsdam legitimó estas expulsiones, pero para muchos fue demasiado tarde. Fueron asesinados, atacados o huyeron ante el avance del Ejército Rojo. Prisioneros de guerra y brutalidad soviética. Los soldados alemanes capturados enfrentaron un destino cruel. En el frente oriental, los soviéticos, motivados por el odio tras las masacres nazis, torturaron y ejecutaron a muchos prisioneros. De los 90,000 capturados en Stalingrado, solo 5,000 regresaron vivos. Los prisioneros fueron enviados a campos en Siberia, donde el hambre, el frío y el trabajo forzado diezmaron sus números. Stalin planeó usar millones de prisioneros como mano de obra para la reconstrucción, reteniendo a muchos hasta finales de 1949. Demmin, un caso de desesperación. En la ciudad pomerana de Demmin, el abandono de las autoridades nazis y la llegada del Ejército Rojo desataron el pánico. Atrapados tras la destrucción de puentes, los civiles enfrentaron saqueos, violaciones y asesinatos. En un acto de desesperación colectiva, entre 700 y 1,000 personas, incluidas familias enteras, se suicidaron, muchos ahogándose en el río Peene. Este evento fue único por su escala, reflejando una epidemia de suicidios en Alemania al final de la guerra. Juicios y reconstrucción. Tras la guerra, los aliados persiguieron a los criminales nazis. Los juicios de Nuremberg, iniciados en noviembre de 1945, juzgaron a 24 líderes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad, exponiendo las atrocidades del régimen. Sin embargo, muchos soldados y civiles nazis evitaron el castigo, lo que generó críticas, especialmente de Stalin, quien prefería ejecuciones sumarias. Alemania fue dividida en zonas de ocupación aliadas, perdiendo un cuarto de su territorio. La desindustrialización y las reparaciones impuestas agravaron la pobreza. La Alemania occidental, aliada con Estados Unidos, Reino Unido y Francia, adoptó una economía de mercado, mientras que la Alemania oriental,
bajo control soviético, se convirtió en un estado comunista. Legado de 1945. El sueño nazi de un Reich milenario terminó en catástrofe. Los alemanes, que alguna vez disfrutaron de los beneficios del régimen, enfrentaron hambre, pérdida y humillación. Ciudades destruidas, familias rotas y memorias marcadas por el dolor fueron el único legado de los líderes nazis que gobernaron de 1933 a 1945. This translation summarizes the key events, themes, and tone of the original text, while maintaining its historical accuracy and emotional weight. If you need a more detailed translation of specific sections, or have other preferences, please let me know. Más largo. Below is a more comprehensive and detailed translation of the provided text into Spanish, maintaining the depth, tone, and historical accuracy of the original, while expanding on key sections to meet your request for a longer version. Given the length of the original text, I will translate the entire narrative, ensuring all major events, themes, and details are preserved. If you have specific sections you'd like me to focus on or further expand, please let me know. 1945. El año trágico de la Alemania nazi. El colapso del Tercer Reich en 1945 marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y sumió al pueblo alemán en una espiral de sufrimiento sin precedentes. La devastadora ofensiva del Ejército Rojo desde el este, los bombardeos aliados, las expulsiones forzadas, las violaciones masivas, las ejecuciones y el hambre transformaron la vida diaria de hombres, mujeres y niños en una pesadilla. Los soldados alemanes, derrotados, enfrentaron un destino igualmente cruel, muchos enviados a los gélidos campos de Siberia, donde el hambre, el frío y el trabajo forzado se convirtieron en sus nuevos enemigos. Los pocos que regresaron encontraron un país irreconocible, con familias destrozadas y una sociedad que prefería olvidar. El declive del Reich. A principios de 1945, las fuerzas soviéticas avanzaban implacablemente desde el este, acercándose a Berlín, mientras las ciudades alemanas, reducidas a escombros por los bombardeos aliados, se rendían una tras otra. Adolf Hitler, recluido en su búnker subterráneo en Berlín, se sumía en delirios, alimentado por las mentiras de su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, quien le hablaba de victorias inexistentes incluso cuando la artillería soviética resonaba cerca. La población civil, atrapada en el caos, luchaba por sobrevivir. La comida y los servicios básicos escaseaban, obligando a los ciudadanos a refugiarse en sótanos o huir al campo. Los Gauleiters, líderes regionales nazis, en un estado de negación, recurrían a medidas cada vez más brutales contra disidentes y presuntos desertores. Dentro de la cúpula nazi, las fracturas eran evidentes. El 23 de abril, Hermann Göring envió un telegrama a Hitler solicitando asumir el liderazgo del régimen, lo que enfureció al Führer, quien lo declaró traidor. Göring huyó al sur, buscando negociar una rendición con los aliados occidentales. Heinrich Himmler, jefe de las SS, también intentó contactar a los aliados detrás de Hitler, pero fue capturado y se suicidó con una cápsula de arsénico. En la madrugada del 29 de abril, un desesperado Hitler se casó con Eva Braun y dictó su testamento final. Al día siguiente, el 30 de abril, a las 3:30 de la tarde, un fuerte estruendo resonó en el búnker. Las tropas de las SS encontraron a Hitler y Braun muertos. Siguiendo órdenes estrictas, sus cuerpos fueron quemados para evitar que cayeran en manos aliadas. La muerte de Hitler sumió a la Alemania nazi en un mayor desorden. Joseph Goebbels y su esposa Magda siguieron el mismo camino, envenenándose junto a sus 6 hijos. El 2 de mayo, con Berlín rodeada, las fuerzas soviéticas tomaron el Reichstag, izando la bandera roja sobre la capital alemana, un símbolo del fin del Tercer Reich. Los combates continuaron en Berlín y otras ciudades durante unos días, pero el 7 de mayo, el gran almirante Karl Dönitz, nombrado presidente del Reichstag, firmó la rendición incondicional, poniendo fin oficialmente a la guerra en Europa. La caza de criminales nazis. La rendición no significó un retorno a la normalidad. Los aliados iniciaron una carrera contrarreloj para capturar y procesar a los criminales de guerra nazis, muchos de los cuales intentaban desaparecer y comenzar nuevas vidas lejos de Alemania. Algunos líderes leales, como Martin Bormann, Heinrich Himmler y Robert Ley, optaron por suicidarse antes de enfrentar los juicios de Nuremberg. Otros, como Hermann Göring, quien había sido liberado por una unidad de la Luftwaffe el 5 de mayo, se rindieron a las fuerzas estadounidenses, prefiriendo a los americanos antes que a los soviéticos, quienes solían ejecutar a los nazis en el acto.
el avance soviético y los horrores del Frente Oriental. Desde enero de 1945, el Ejército Rojo había estado empujando a las tropas alemanas hacia atrás, avanzando desde la Polonia ocupada y llegando al río Oder a finales de enero. El 27 de enero, los soviéticos descubrieron los horrores de los campos de exterminio al liberar Auschwitz. Hasta el 7 de mayo, continuaron su ofensiva implacable hacia Berlín. Estos meses fueron el escenario de algunos de los eventos más brutales y menos conocidos del siglo XX. Ciudades como Dresde, Hamburgo y Berlín fueron reducidas a polvo. En Berlín, poblada mayormente por mujeres y niños debido a que los hombres estaban en el frente o muertos, la situación era desesperada. Se estima que 1.5 millones de mujeres y niñas vivían en la ciudad en abril de 1945, muchas sin hogar debido a los bombardeos y enfrentando escasez de alimentos y agua. Expertos calculan que 1 de cada 3 mujeres sufrió algún tipo de agresión sexual al final de la guerra, especialmente entre el 24 de abril y el 5 de mayo, cuando los soviéticos rodearon Berlín, aplastando los últimos vestigios de resistencia nazi. La batalla de Berlín fue sangrienta y cruel. No solo fue el último bastión nazi, sino que se libró en combates cuerpo a cuerpo con tropas mal preparadas. La defensa de Berlín quedó en manos del general Helmut Behling, cuya guarnición estaba compuesta por ancianos de la milicia nacional y niños de las juventudes hitlerianas, incluidos niñas sin experiencia en combate. Enfrentaron a soldados soviéticos hambrientos y vengativos, ansiosos por poner fin a la guerra. Las bajas oficiales de la batalla superaron los 900,000 alemanes y 360,000 polacos y soviéticos, con estimaciones de mujeres agredidas que varían entre 20,000 y 1 millón. El infierno de Dresde y Hamburgo. Dresde, una ciudad que había escapado milagrosamente de los bombardeos hasta 1945, fue devastada los días 13 y 14 de febrero por un ataque aéreo aliado que desató una tormenta de fuego. Más de 2,000 aviones británicos y estadounidenses arrojaron casi 4 toneladas de bombas explosivas e incendiarias, matando a unos 25,000 civiles. Aunque Churchill justificó el ataque alegando que Dresde albergaba fábricas de suministros bélicos, quedó claro que los bombardeos arrasaron áreas residenciales. La primera ola de bombarderos Lancaster británicos, sin oposición en el cielo, lanzó 880 toneladas de bombas en 15 minutos, destruyendo el centro de la ciudad. Una segunda ola de 550 bombarderos intensificó el infierno, y al día siguiente, los B-17 estadounidenses continuaron el ataque. Dresde quedó en llamas durante semanas, convertida en una ciudad fantasma. Hamburgo sufrió un destino aún más devastador. Entre 1943 y 1945, los bombardeos aliados, bautizados como Operación Gomorra, mataron entre 60,000 y 100,000 personas, 4 veces más que en Dresde. En julio de 1943, 2,300 toneladas de bombas, incluidas bombas incendiarias y explosivas de gran potencia, desataron un caos de fuego y destrucción. Los incendios, alimentados por bombas diseñadas para impedir la respuesta de los bomberos, arrasaron la ciudad, dejando a cientos de miles de civiles muertos o heridos. Expulsiones y venganzas contra los alemanes étnicos. Los alemanes que vivían fuera de las fronteras de Alemania, especialmente en países ocupados por los nazis como Polonia, Francia y Letonia, fueron de los primeros en sufrir represalias. La política de Hitler de poblar tierras conquistadas con arios puros había desplazado a millones de locales a campos de concentración, mientras sus hogares eran entregados a colonos alemanes. Con la liberación aliada, estas comunidades enfrentaron la furia de las poblaciones locales. En Polonia, donde los nazis asesinaron entre 5 y 6 millones de personas, los comunistas reprimieron a los alemanes, expulsándolos hacia el oeste. El Acuerdo de Potsdam, firmado entre julio y agosto de 1945, legitimó la transferencia ordenada de alemanes, pero en la práctica, muchos fueron asesinados, sus propiedades confiscadas o huyeron ante el avance soviético. Los refugiados alemanes enfrentaron condiciones caóticas. Durante el invierno de 1944 a 1945, colas de kilómetros de refugiados empujaban carros a través de la nieve, intentando escapar del Ejército Rojo. Cuando los soviéticos alcanzaban estas caravanas, los ataques eran brutales, con civiles aplastados por tanques o atacados por aviones. Se estima que hasta 120,000 civiles murieron durante estas huidas y evacuaciones. Un caso trágico fue el hundimiento de un barco con 9,000 civiles y militares que huían de Prusia Oriental en enero de 1945, la mayor pérdida de vidas en un solo naufragio de la historia.
La brutalidad del Ejército Rojo. La decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética en 1941, conocida como Operación Barbarroja, desencadenó el frente más cruel de la guerra. Los nazis, con órdenes de exterminar a los eslavos y aplicar una política de tierra quemada, masacraron aldeas y destruyeron ciudades. Estas atrocidades alimentaron un odio profundo en los soviéticos, quienes respondieron con igual ferocidad. Los soldados alemanes capturados eran torturados, ejecutados o enviados a campos de trabajo en Siberia. De los 90,000 capturados en Stalingrado, solo 5,000 sobrevivieron. En total, la Unión Soviética mató a casi 1 millón de prisioneros nazis, muchos durante marchas forzadas a través de las estepas rusas. La propaganda soviética, que demonizaba a los alemanes tras eventos como el asedio de Leningrado y la batalla de Stalingrado, exacerbó este odio. Los oficiales soviéticos no solo toleraban, sino que a menudo alentaban la brutalidad contra los prisioneros y civiles alemanes. En lugares como Nemmersdorf, en Prusia Oriental, los soviéticos masacraron a civiles, un evento exagerado por la propaganda nazi para atemorizar a la población alemana. Demmin, una tragedia de suicidios masivos. La ciudad pomerana de Demmin simboliza la desesperación del pueblo alemán en 1945. A finales de abril, con el Ejército Rojo acercándose, los funcionarios nazis y las unidades de la Wehrmacht abandonaron la ciudad, destruyendo los puentes sobre el río Peene y atrapando a residentes y refugiados. El 30 de abril, las tropas soviéticas llegaron, desencadenando saqueos, violaciones y asesinatos. En un acto de pánico colectivo, entre 700 y 1,000 personas, incluidas familias enteras, se suicidaron. Muchas mujeres llenaron mochilas con piedras, ataron sus manos a las de sus hijos y se ahogaron en el río. Este evento, único por su escala, refleja una epidemia de suicidios en Alemania al final de la guerra.